Estamos hablando a punto del libre arbitrio, albedrío, de lo como usted lo quiera llamar. eh, y hemos establecido algunas cosas, pero yo creo que es necesario que usted y yo entendamos, no solamente entendamos, sino que comprendamos que el hombre natural no está dispuesto a hacer lo de Dios. El Salmo 110:3 creo que es que lo dice, que hasta que no viene el derroche de poder, vamos a decirlo así, sobre usted y sobre mí y sobre el hombre natural, nosotros no estamos dispuestos a hacer lo de Dios. Y este tema nació en el corazón de Dios porque hay una expresión que fue la que trajo la curiosidad en la cabeza de este chat terrenal, mi gran amiga y pastora, la doctora Oceania Matos de Sansario, que yo escucho al cristiano decir que tiene todavía un libre albedrío y tiene una vida secular. Y yo dije, ¿cómo es esto? Y yo, como soy bastante curiosa, discúlpeme, le preguntaba a mi señor cómo es eso, para que él me lo explique, porque él es que tiene todas las respuestas. Nosotros no la tenemos ninguna. Y así en mi oración por tiempo, por mucho tiempo, pregunté siempre lo mismo, y hasta que yo no tengo una respuesta, yo no desisto. Yo le pido al Señor que me dé esta misma perseverancia en sus caminos, los cuales se han puesto tan difíciles para mí porque cada día se ponen más angostos. De verdad que la vida cristiana es difícil. Para aquellos que son cristianos denominacionales es muy fácil ser cristiano, pero para nosotros que queremos tener una vida de verdad de compromiso con el Señor y una lealtad verso el Señor, no verso las personas, yo creo que es difícil porque el mismo Jesús lo dijo, que ese camino es angosto, pero es difícil. Eh, y yo le preguntaba al Señor esto y el Señor me fue llevando a punto a cada versículo para traer claridad a mí, a mi espíritu. Eh, si nosotros no tenemos el espíritu liberado, el espíritu con E minúscula, no podemos entender ni comprender estas verdades bíblicas que están ahí. Y eso es un tema que abarca mucho y a punto, no voy a entrar en la liberación del espíritu, porque es un tema complejo, pero sí quiero darle unas pinceladas porque apunto, si nosotros no tenemos el espíritu liberado, el de nosotros, no podemos conectar con el Espíritu Santo para que Él traiga esas verdades ocultas que están ahí y que tienen un velo aún para muchos. Y el Señor me ponía en mi corazón, en mi espíritu, que hay una diferencia a punto entre la libertad y el libre arbitrio. O sea, eso lo establecimos la semana pasada, pero también tiene que haber una disposición en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque eh, ningún pecador jamás fue dejado a sí mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Nosotros tenemos un creador, un hacedor, un arquitecto perfecto que diseñó todas las cosas que usted ve y yo también, y las que no vemos. Lo que pasa es que eh, ha habido una corrupción tan profunda dentro del individuo que esto ha afectado eh, demasiado el nivel espiritual y por eso nosotros no podemos a punto escoger las cosas espirituales por nuestra propia naturaleza humana, como pecadores que somos. Pero hay una diferencia, que antes nosotros éramos pecadores y éramos esclavos del pecado, pero ya hoy no somos esclavos porque Cristo pagó un precio. Eh, Él llevó todo ese pecado encima. Y perciò yo creo que del momento y punto que usted y yo eh, dijimos que queríamos a Cristo morando a través de la persona del Espíritu Santo en tu vida y en la mía y viviendo también, pues nosotros no tenemos ningún libre albedrío. Sí tenemos una libertad que Él sopló en usted y en mí
Porque, ¿qué fue lo que pasó? Para que usted pueda entender esto, mire, Adán se le dio una libertad en el huerto, se le dio una responsabilidad en el huerto. Y esa es la misma libertad y la misma responsabilidad que usted y yo tenemos hoy. Pero cuando Adán cerró el oído espiritual hacia su Señor y lo abrió hacia las cosas terrenales, entró la desobediencia en el hombre, porque la desobediencia entró desde la eternidad cuando Satanás quiso volverse Dios sin poder serlo. Y esto hay que entenderlo a través de la eternidad. Y esto es un tema profundo que pica y se extiende. Y dentro de ese Edén también vino la irresponsabilidad, porque ahí fue que nació todo eso. Pero dentro de todo esto, cuando Adán cerró su oído a la voz de Dios, entonces ahí él ejerció el libre arbitrio. Y dentro de las reformas, y aprenda esto, que eso es importante para su vida espiritual, era mía. Dentro de las reformas que se han hecho desde el primer siglo en el cristianismo, no en el evangelio, que la gente esté equivocado. La gente dice que hay eruditos. Ya cuando tú sabes mucho Biblia, creen, uno se cree que es un erudito y otro te tilda de eso y tú te lo crees. No. Aquí el único erudito se llama el Espíritu Santo porque es el que entiende, comprende y sabe lo que está en el corazón del Padre. Nosotros sabemos lo que hay ahí porque Él nos lo revela y eso usted tiene que tenerlo claro. Pero el pueblo de Dios, la mayor parte de las iglesias de Cristo en el mundo entero están en declino. ¿Por qué? Porque nosotros hemos quitado al Señor de delante del telón y lo hemos puesto detrás. Y nos hemos puesto de nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre siempre, desde el inicio, ha querido hacer esto. Y no podemos nosotros decir a punto que tenemos un libre arbitrio y que lo podemos nosotros practicar porque ya no nos debemos a nosotros. Nosotros tenemos una cabeza absoluta y se llama Jesucristo. Y tenemos una guía absoluta y se llama Espíritu Santo. Pero yo no puedo andarme de la ganariamente haciendo lo que yo quiera. No. Porque hasta para yo salir de este lugar físico que es mi hogar, sea aquí o en Suiza, donde quiera que el Señor me ponga y me lleve, yo tengo que pedir una dirección. Ahora, si yo me voy ejerciendo mi libre arbitrio y me pasan las cosas que me pasan, pues ya yo no puedo que decir, bueno, eso es culpa mía. Por mis malas decisiones vienen las malas consecuencias de mis decisiones erróneas, ¿verdad? No podemos culpar a Dios. Pero hay a punto esta diferencia entre la vida natural y la vida secular, porque la vida secular está separada de todo lo de Dios, está separada definitivamente eh, de las cosas, la vida secular, vamos a decirlo así, perdón, opuesto a todo lo que tiene que ver con Dios. Porque la vida secular tú la tienes en tus manos, pero tu vida natural está en manos de Dios. Y esta es la diferencia. O sea, la vida secular se refiere a tu existencia cotidiana, a lo que tú estás haciendo en este mundo, que la Biblia dice que no somos de este mundo, pero mientras son peras y manzanas, nosotros formamos parte de este mundo. ¿Por qué? Porque aquí es que vivimos, pero no somos parte de él. No somos parte del mundo que está sin Cristo. Somos parte de los hermanos en la fe. Y fuera de las estructuras religiosas, jerárquicas, en las congregaciones, en las mismas iglesias, cuando las personas empiezan a decir, yo tengo un puesto, a mí me dieron un puesto, yo soy esto, yo soy aquello, fulana dijo que yo soy, no, eso no funciona así, porque usted está dando cosas que simplemente Él es que la da. O sea, esos dones, todos vienen de Él, pero a la vida secular está enfocada en asuntos cívicos, o sea, en las cosas profesionales, en las cosas familiares, y no jamás en lo de Dios. O sea que esto implica, y eso es lo que nosotros tenemos que entender y comprender, una separación entre las obligaciones
eclesiásticas y la vida privada o la vida pública. Entonces, después que yo abrí mi corazón y le dije, Señor, yo quiero que tú te entrones aquí, ya yo no tengo una vida mía, no, porque yo dependo de Él. Entonces, no podemos rendirnos a Él sin depender de Él, porque rendición es pertenencia, rendición es dependencia, rendición es obediencia. Y eso es lo que pasa. Entonces, la mayor parte de nosotros no podemos serle tan útiles al Señor porque hay un espíritu en nosotros, que es el espíritu del hombre que no ha sido quebrantado. Pero eso es otro tema y se lo voy a regalar en otra ocasión. Y la gloria sea para el Señor. Entonces, ya nosotros establecimos eh, la diferencia entre el libre arbitrio y la libertad. Y yo quiero volver a leer esta porción bíblica que de verdad a mí me dejó como que... y está en Filipenses 2, del 12 al 13. Y vamos a leer la palabra para que esta palabra pueda arrojar luz una vez más. La leí la semana pasada, la escudriñamos y vamos a volverlo a hacer ahora para darle inicio a esto, porque de verdad, esto así como arrojó luz en mi espíritu, yo quiero que el Señor tenga misericordia de nosotros y esta mañana vuelva y lo haga, o tarde para usted, depende de donde usted esté. Y la gloria sea para el Señor. Leemos la palabra bajo la dirección del Padre, el Hijo y con la revelación del gran Espíritu Santo. Y dice así, Filipenses 2, del 12 al 13. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, oiga, póngale un amor extremo a esto, en vuestra salvación con temor y temblor. Eso la iglesia hace rato que lo perdió. Y aún los ministros, la mayor parte, que Dios eligió para guardar su grey. El que tenga oído que oiga, porque Dios, dice el versículo 13, es el que en vosotros produce, en vosotros quien, en usted y en mí. Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, y hay algo aquí, de verdad, que yo quiero acentuar. O sea, con temor y temblor, uy, cuando tú oyes esta palabra, tú piensas que tiene que ser con un miedo paralizante y no es así. Es con un profundo respeto, es con una profunda reverencia a lo que muchas congregaciones y muchos líderes han perdido. Y mire, cuando, eh, esto lo voy a decir con la autoridad del Señor y el Señor que me ayude aquí. Cuando veo, a veces yo veo cosas y me tengo que callar porque honestamente, pero hay otras veces que no me puedo callar. Pero cuando yo veo con la irreverencia que muchas cabezas están educando al pueblo de Dios, yo digo, ¿dónde está la sabiduría, el discernimiento que este ministro o esta ministra tiene que pedirle al Señor? Y usted sabe lo que yo me pongo a hacer, oro, para que el Señor se le revele y nosotros de verdad podamos cuidar la grace que es de Él de una manera aún más contundente, de una manera eh, extraordinaria, porque el Señor está cansado de cosas mediocres, de que nosotros le demos cosas pequeñitas, de que nosotros digamos, está bien que nuestro jergo a veces decir esta pequeña, aquel pequeño, este corito, aquel cosa que, óyame, no, nada de eso, en Dios no hay nada pequeño, en Dios no existe nada pequeño. Entonces nosotros tenemos como que aprender como a darnos una regolata, ¿verdad? Yo pienso que, no sé si esa es la palabra en español, pero la digo así, la suelto así porque así es que me viene. Pero tenemos como que sentarnos a ver en qué condición estamos. Y miren, esto, esta salvación que usted y yo tenemos que cuidar, es tomar esta conciencia y esta responsabilidad ante Dios primeramente y ante los hombres también. Las iglesias hoy, y cuando hablo de las iglesias, yo estoy hablando de usted y de mí, y digo usted porque usted es que está ahí, pero yo estoy segura que usted no está en esa condición, y gloria a Dios por eso. Pero con todo lo que he caminado y he visto, me doy cuenta que la mayor parte de las iglesias no quieren tomar el compromiso
con esto, mire, con este manual tan hermoso que el Señor nos dejó para que le conozcamos y para que el Espíritu Santo forje el carácter del Señor en nosotros y nosotros empecemos de verdad a caminar en esa santidad que tanto predican pero que no entienden. Entonces, hay algo que nosotros debemos entender y comprender, que cuando Él dice que Dios pone en usted, produce en usted y en mí, el querer como el hacer, esta es la clave que el Señor hace rato que nos dio. Y es necesario que entendamos que Dios no solo nos salva, sino que transforma nuestro corazón para que nosotros queramos obedecer, porque no es que yo quiero obedecer a Dios por mi propia voluntad, no, porque eso jamás a mí me va a ocurrir, ni a usted tampoco. Es porque se nos dejó el Espíritu Santo para que despierten usted y en mí esto que dice aquí. Y este pasaje revela la alianza entre el esfuerzo humano y la obra transformadora de Dios a través del gran Espíritu Santo. O sea, nos enfatiza a nosotros la necesidad de que los creyentes busquemos activamente. Esta salvación ya se nos otorgó hace rato, ¿verdad? Se nos otorgó, se nos regaló, se nos dio por gracia. Pero nosotros tenemos que reconocer que quien empodera al creyente es el gran Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está morando, pues mire, tanto vale, es inútil. Entonces, yo creo que es necesario que entendamos, mire, esto del libre arbitrio ha provocado un gran debate antes, en los primeros siglos y aún hoy lo está provocando, porque han surgido perspectivas sobre esto a lo largo de la historia y estas perspectivas abarcan desde una afirmación completa del libre arbitrio, arbitrario, liberatorio o libertario, llámelo como usted quiera, hasta una comprensión, puedo decir que más matizada, que incorpora la soberanía de Dios, que debe ser lo primero. Pero mire esto, vamos a examinar nosotros aquí algunas posturas que hay sobre este tema. Y apunto, hay un libre albedrío libertario, que es lo que afirma que los humanos poseen completa autonomía en sus elecciones, con la capacidad de actuar en contra de cualquier influencia externa, incluida la voluntad de Dios. Esto no es cierto, porque si nosotros pertenecemos al Señor, primero oímos, no oímos la voz del Padre, entendemos lo que el Padre tiene en su corazón a través de la revelación del Espíritu Santo y entonces actuamos. No podemos primero actuar y después oír, porque esto no es congruente, eso son incongruencias. Pero también está el compatibilismo, porque los compatibilistas sostienen que el libre albedrío y la soberanía de Dios no son mutuamente excluyentes. O sea, ellos argumentan que la libertad humana es compatible con el plan predestinado de Dios, sugiriendo que la soberanía de Dios no niega la responsabilidad personal. Hay cosas que comparto y hay otras cosas que no comparto. El determinismo divino, ellos sostienen que esta perspectiva, según sus ideas, ellos enfatizan que la soberanía absoluta de Dios afirma que todas las cosas y las decisiones humanas están determinadas en última instancia por la voluntad divina. Recordemos que Dios es soberano y en su gran soberanía Dios hizo como Él quiso. Él es el arquitecto perfecto que diseñó lo que usted no ve y lo que usted no ve. Entonces, esta postura postula que la paciencia y la predestinación divina influyen en cada decisión individual. Yo podría eh, aceptar esto a mitad. ¿Por qué? Porque antes, cuando yo ejercía mi libre, porque hubo un tiempo que yo lo ejercí, usted también. Yo espero que sea así.
en usted, porque esto yo he podido entenderlo a través que voy madurando y cada vez voy renunciando. Cada día le digo, Señor, mira, hoy te entrego este libre arbitrio porque cada rato quiere volver, porque es muy bueno uno estar como pelotita de ping-pong y hacer lo que uno se le quiera, lo que uno quiera hacer sin tener una dirección ni tener que pedirle permiso a nadie. Ya cuando nosotros los hijos nos gobernamos, como dicen vosotros aquí, que no estamos con nuestros progenitores terrenales, nosotros vivimos aparte, hacemos lo que se nos pegue la gana sin pedirle permiso a nuestros padres terrenales. Imagínese usted, una persona adulta, tener que pedirle permiso a alguien que usted no ve. O sea, esto da que pensar, ¿verdad? Pero como esto es por fe, usted y yo tenemos que hacerlo. Entonces, hay algo aquí que yo no comparto y es una realidad. O sea, yo no puedo ahora tomar decisiones y que mis decisiones influyan sobre mi vida. ¿Por qué? Porque ya yo no me debo a mí, yo me debo a él. Y esto es muy difícil entenderlo y mucho menos comprenderlo cuando no tenemos un espíritu quebrantado. Y un tema me lleva al otro. Y hay un conocimiento medio en todo esto. Y es que conocido a punto como molinismo, que este postula que Dios eh, eh, posee, oiga esto, el conocimiento de que los humanos elegirán libremente en cualquier circunstancia lo que ellos tienen que hacer. Y esa perspectiva busca reconciliar la libertad humana con la presciencia, no presencia, presciencia divina. Y de aquí viene todo este argumento del libre arbitrio. Entonces, aquellos que se levantaron a establecer, porque el hombre lo que quiere es gobernarse desde el principio. Adán se gobernó y dio muestra, y después le echó la culpa a Eva, y hoy siguen echando la culpa a Eva, lo que siguen predicando, y no entienden esto. Entonces, hay aquí unos fundamentos bíblicos que la gente usa para establecer esto del libre albedrío, que la palabra libre arbitrio o albedrío no aparece en ninguna parte de la Biblia, pero sí se habla de libertad. Y para nosotros poder comprender algunas cosas sobre esto, debemos nosotros recurrir a punto al libro de Génesis en el versículo 1, 26 y 27, cuando Dios creó a los seres humanos a su imagen, que eso es otro tema que la gente ha confundido, y la gloria sea para el Señor, le dotó de una semejanza única con él. Y esta semejanza inherente sugiere que los seres humanos poseen cualidades de intelecto, a punto, voluntad y emoción que nos permiten a nosotros una auténtica libertad de elección. No es que usted y yo, después que tenemos a Cristo como cabeza y al Espíritu Santo como guía, podemos andar como pelotitas de ping-pong haciendo lo que se nos pegue la gana, porque esto es imposible. Entonces, la caída de Adán tuvo unas consecuencias. La caída de Lucifer tuvo otra consecuencia. Entonces, el concepto de libre arbitrio se hace aún más evidente en la narración de la caída, a punto que se encuentra en Génesis 3, entre Adán y Eva. Y los primeros, usted lo sabe esto, los primeros seres humanos que fueron ellos, y ellos recibieron la libertad de elegir entre obedecer el mandamiento de Dios o sucumbir en la tentación que le dijo esa vocecita que se levantó a querer corromper lo que Dios había establecido. Entonces, su decisión de comer del árbol prohibido ilustra el ejercicio a punto del libre arbitrio y ahí nació. Entonces, nosotros lo tomamos como que Dios le puso a él eso de poder decirle a Dios no y a lo de nosotros sí. Eso no es así, eso no funciona así. Porque Dios hizo un plan y lo hizo perfecto. Y Dios le dijo, mira, yo te voy a poner aquí, tú eres el rey de todo esto, pero por encima de ti estoy yo. Entonces yo te voy a dar una regla. No, no le puso mano, fue una sola. No haga esto, pero como él quiso ser mejor que Dios o igualarse a Dios también, porque ya veníamos con ese pecado. Mire de dónde viene todo esto. Esto viene desde arriba y hasta aquí nos alcanzó. Entonces, ahí entraron las malas consecuencias de su desobediencia. Y el papel de la soberanía de Dios, si bien
la caída resalta el ejercicio a punto del libre arbitrio. Es esencial nosotros que reconozcamos que la presencia simultánea de la soberanía de Dios a lo largo de las Escrituras, nosotros encontramos a punto numerosos ejemplos en los que la voluntad soberana de Dios se cruza con las decisiones humanas. Pero nosotros podemos tomar muchísimos ejemplos, podemos tomar a José, podemos tomar a Moisés, podemos tomar a Abraham, podemos tomar... A Abraham se le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y vete a un lugar y él se para un otro. O sea, dentro de las direcciones que se le dieron, él se paró en un lugar que no debió pararse y eso tuvo una consecuencia. A Lot se le dio, a la esposa de Lot se le dio una advertencia y ella odió esa advertencia. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Lo que no tenía que hacer. ¿Y en qué se convirtió? O sea, nosotros tenemos un saco de ejemplo para no hacer las cosas como nosotros queremos, sino es para que nosotros llevemos el plan, oiga, el plan original de lo que Dios trazó antes de ponernos a usted y a mí en el vientre de nuestra madre. Esto viene con algo ya escrito, porque escrito está, dice la Biblia. O sea, para mí son cosas nuevas y a lo mejor para usted, pero para él no, nada es nuevo. O sea, nosotros estamos tan deteriorados espiritualmente que nosotros creemos que Dios está escribiendo tu historia y la mía y no es así. Hace rato que él le escribió. Entonces, este debate a punto sobre el libre albedrío entre el calvinismo, y aquí voy, y el arminianismo, ha dado lugar a dos posturas teológicas permanentes. No me gusta hablar de teología porque la teología confunde. Pero en este caso voy a tocarla. Vamos a explorar esos dos puntos de vista, esos dos argumentos que están entrelazados y están asociados uno con el otro. El calvinismo sostiene el control soberano de Dios. O sea, el calvinismo, influenciado por las enseñanzas de Juan Calvino, enfatiza la soberanía de Dios absoluta. Según la teología calvinista, la predestinación y el conocimiento previo de Dios determinan todos los eventos, incluidas las decisiones humanas. Señores, en algo estoy de acuerdo, en otras cosas no, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Desde que Jesús se fue, desde que Cristo resucitó, desde que Jesús decidió colgarse, desde que Cristo se levantó, desde que Cristo clavó lo que a mí me hacía esclava, desde que Cristo clavó la muerte espiritual en la cruz del madero, desde que Cristo bajó al Hades y estuvo ahí 3 días predicándole a los que se habían ido primero sin él, y estuvo ahí y le dio ese tremendo knockout a Satanás, el diablo. Es desde ese momento, oiga esto, desde ese momento nosotros tenemos, cuando él dijo, es mejor que me largue de aquí, es mejor que me vaya para que mi Padre mande otro consolador. Tenemos al Espíritu Santo a disposición para que nos forme, para que nos discipline, para que haga todo lo que está escrito en la Biblia con nosotros. Ahora, ¿por qué la iglesia está en declino? ¿Por qué está en deterioro? ¿Por qué está como está el cuerpo de Cristo? Porque no le hemos dado el lugar que el Espíritu Santo merece en nuestras vidas. Y esto es una pena, porque lo tenemos a disposición. Una mujer tan inmunda y tan pecadora como yo, tener el privilegio de que una persona tan santa viva en mí y mora en mí. Óigame, pero yo no sé cómo poner esto porque mi intelecto humano no lo entiende. Entonces, yo creo que aunque ellos sostienen que Dios es soberano, también sostienen que los eventos incluyen dentro de la soberanía de Dios mis decisiones. Yo tengo una libertad, yo puedo decidir hacer cosas. Eso nadie me lo toca. Pero dentro de lo de Dios, yo puedo decidir solamente por Él. O sea, yo tengo que tomar decisiones y consultarla con Él. Y esto no es fácil, porque la salvación es necesario que usted y yo entendamos que es única y exclusivamente el resultado de la gracia electora de Dios. Entonces, el arminianismo dice que hay una responsabilidad y una elección humana.
O sea, Jacob Arminio puso mayor énfasis en la responsabilidad y en la capacidad de elección humana. Y ellos argumentan que Dios concede auténtica libertad a los seres humanos, permitiéndole aceptar o rechazar su ofrecimiento de salvación. Entonces, algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no estoy de acuerdo. La Biblia dice que nosotros todos fuimos llamados, ¿verdad? Pero, oiga, póngale, pero dentro de esos llamados dice la misma palabra que hay unos escogidos. Dentro de esos escogidos hay unos elegidos que tienen una comisión específica y una misión, una comisión, no, perdón, una misión específica en esta tierra. Los escogidos tienen su misión. Yo no sé si usted puede entender esto, si usted lo sabe, pero pregúntele a su Señor. Hay personas que no han entendido cuál es el propósito de Dios para su vida. Y esto es una pena. Personas que tienen 10, 20, 30 años y todavía no entienden esto. Esto es una pena. ¿Por qué? Porque no tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, que es el que trae claridad a tu vida espiritual y a la mía. Entonces, ellos enseñaron y enseñan aún hoy los arminianos que nosotros podemos, con nuestra capacidad humana, elegir si salvarnos o no. Y esto es si yo quiero o si usted quiere. Pues yo no sabía esto. Entonces, hay muchas cosas que se nos han introducido y nosotros de verdad nos hemos abierto a esto. Y nosotros tenemos que entender que mi cooperación no es lo que me hace a mí salvar, que mis obras a mí no me van a salvar, porque es la Biblia que lo dice. O sea, ¿qué tengo yo para ayudar al Señor a que Él me salve? Nada. Yo no sé si usted tiene algo, pero yo no tengo nada. Entonces, hay algunas posturas y algunas perspectivas sobre la predestinación y está vinculado a punto con el debate del libre albedrío. Entonces, podemos nosotros examinar la Biblia entera si usted quiere y vamos a encontrar algunos temas complejos que el hombre, como un poesía, lo ha tergiversado, porque el hombre siempre ha hecho esto con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted predica algo que está establecido en la palabra y usted no tiene la revelación del Espíritu Santo, usted está confundido y confunde a los demás. Por eso la Biblia dice, no puede un ciego guiar a otro ciego. Por eso, si no tenemos revelación de la palabra, de las porciones bíblicas que nosotros queremos predicar, tenemos que estar en silencio hasta que el Espíritu Santo lo haga, porque Él lo hace. No es que el apóstol Pablo sabía la Biblia entera, ni sabía lo que escribió, ni no. Es que dentro de él había uno que impactó su vida, que rompió su cáscara duro. Es que dentro de él pasó algo. Hubo un cambio de metanoia. Es que el apóstol Pablo lo guardaron por años para que se nutriera y el Espíritu Santo lo formara. No fue hombre, porque acuérdese que a él lo formó un hombre. ¿Y qué hizo ese hombre? Lo confundió a tal punto que masacró y mató a un saco de hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque el hombre cuando hace las cosas, la hace como él quiere, no como Dios designó, no como Dios lo escribió, no como Dios lo dijo, no como Dios lo proyectó. Entonces, este es el problema de hoy. Nosotros seguimos igualito, pero yo estoy segura, y esto lo digo con la autoridad de Cristo, de que Dios está levantando hoy, para este tiempo final, un grupo de hombres y mujeres que hemos entendido que sin el Espíritu Santo no podemos. Mire, si a mí Dios no me dice predique, no predico. Y si usted me invita a predicar y Dios no me dice que vaya, no voy. Porque ya no me muevo por emoción, hoy me muevo por asignación. Por años me moví. Sí, vamos para acá, pastor, vamos para allá. Ven, Sandra, que vamos. No. Si a mí Dios no me dice que vaya, no voy. Y usted se puede poner guapo y usted se... No, a mí no me interesa porque yo no ando buscando agradarle a usted. Porque usted no fue que me salvó a mí. Digo usted porque usted que está aquí y a usted que me estoy dirigiendo, pero eh, eh, con todo respeto, yo creo que nosotros tenemos que sentarnos y empezar a pensar, no con nuestro raciocinio humano, sino con el de él. Y Efesios 1, del 4 al 5,
el apóstol Pablo escribe lo siguiente: según nos escogió en él, póngale un amor extremo, póngale capricho a esto, según Efesios 1, del 4 al 5, según nos escogió ¿en él quién? En él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. O sea, mire esto. Este pasaje bíblico subraya el papel de Dios en la predestinación, destacando su elección e iniciativa soberana. Todos fuimos llamados, hay un llamamiento general, porque todos fuimos y Él por todos murió. Pero si esos todos tuviéramos, oiga bien, libre albedrío de querer a Dios, nosotros no nos salváramos ninguno. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere lo de Dios, pero no a Dios. Porque es que querer a Dios en tu vida implica un saco de compromiso, y el hombre natural no cumple compromiso, no pacta, no lleva reglas. Porque usted nada más tiene que ver en el matrimonio, el hombre hace un pacto delante de muchos hombres y con una sola persona que le va a ser fiel, y a la primera rompe ese pacto. Entonces nosotros somos capaces de hacer un pacto con Dios y mantener ese pacto. Eso es mentira. No creo en los predicadores que llaman, y lo digo con la autoridad de Cristo, y esta es mi posición. Yo soy tajante y soy celosa con lo de Dios. No creo en esas personas que desde el púlpito, desde sea, llaman a la gente a pactar con Dios. Eso es manipulación. No se deje manipular. Que el hombre no pacta con Dios. Nunca he visto esto en lo que he estudiado de las Escrituras. Ahora he visto a Dios pactando con el hombre desde el principio. Eso sí lo puedo asegurar. Y esta Biblia que tengo aquí no miente. Nosotros somos los mentirosos. Nosotros somos los que tergiversamos la palabra de Dios para conveniencia nuestra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Oiga bien esto. Que, ay, Señor, ay, no me meten en este lío. Bueno, mire lo que dice Romanos 8, del 28 al 30. Me quedan unos 5 minutos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, no al mío ni al suyo, al de él. A los que conforme a su propósito son llamados. Dice el 29. Porque a los que antes conoció, no es que lo va a conocer ni lo está conociendo, es que ya lo hizo. También los predestinó, no es que lo está haciendo, es que ya lo hizo. Para que fuesen, no es que vamos a hacer ni estamos siendo, es que ya fuimos, porque esto viene desde la eternidad. Pero si no comprendemos el concepto de aquí y no entendemos la eternidad, pues mucho menos vamos a poder entender esto. Entonces dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice el 20, el 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. O sea, mire esto, este pasaje a nosotros que nos enfatiza la interconexión entre la presencia, la predestinación y el llamado de Dios. O sea, la justificación suya, mía, la glorificación suya, mía, de Dios para tu vida y para la mía. O sea, esto revela que todo ha sido hecho, que todo este proceso de la salvación, ¿qué es lo que resalta? Hay algo que se resalta aquí, y eso es lo que el hombre no puede, el hombre natural no puede aceptar, y es la soberanía de Dios. Entonces, tenemos que nosotros recordar que el libre albedrío, llámelo como usted quiera,
Es la capacidad humana, y vuelvo y se lo voy a repetir hasta el cansancio, hasta que terminemos esto, de tomar decisiones propias y actuar voluntariamente sin estar predestinado en el destino de Él. O sea, que nosotros tomemos decisiones de hacer lo que se nos pegue la gana, mientras que la libertad, porque hay una libertad que Él puso en usted y en mí. Esa libertad me permite a mí decidir, Señor, mira, yo quiero vender este hogar, pero es si tú me das el permiso. Si tú me dices a mí que no, aunque yo pase lo que pase en esta nación, yo no voy a vender esta propiedad porque no es mía, es tuya. Aunque Eros Antonio Calzacha me diga, Sandra, es hora que tú regreses a casa, vende en Santo Domingo para que regrese. Yo primero tengo que buscar la dirección de Dios. Porque por encima de Eros, que es el sacerdote de mi hogar, yo lo tengo claro, está él. Ahora, yo tengo que someterme a mi marido, pero si Dios a mí me dice otra cosa que no está en el corazón de Eros, yo no voy a irme con el corazón de Eros, porque no fue Eros que me salvó a mí. Esto yo lo tengo claro. Yo tengo que irme con lo que diga él, porque ya yo no me debo a Eros primeramente. Antes sí, porque mis ojos veían por los ojos de Eros y de Nicole, pero hoy mis ojos ven por Cristo. ¿Y usted qué cree? Que es fácil hacer esto. Esto es una muerte a mi yo. Esta es una muerte a mi ego. Esto es una muerte a mi espíritu, a mi orgullo. Esto es una muerte literal para mi libre arbitrio. Porque yo puedo decir, ok, mi amor, sí está bien, yo te hablo, plan, vendí y me fui. Y si Dios me dice a mí que no es el tiempo, yo digo, no, igualmente me tengo que ir porque Eros dijo, no, es que no funciona así, porque ya yo no le pertenezco solamente a Eros, antes sí, antes de tener a Cristo en mi vida, antes de ser gobernada por el Espíritu Santo, antes de ser guiada por el Espíritu Santo, yo veía por las dos personas que son más importantes de esta tierra para mi vida. Pero hoy hay alguien supremo en mi vida. Hay un Dios soberano que gobierna mis decisiones, que gobierna mi vida. Aún la más pequeña decisión que yo tenga que tomar tiene que estar examinada por Dios. Porque miren que cuántas veces yo me he visto que me llaman, pastora, vamos a tal sitio. Y yo sí, muy almáticamente, sí, vamos para allá. Y cuando llego a esa puerta que está aquí detrás de mí, el Señor me dice, no, tú no vas. Y mire, y saco un pie, y es que yo siento en mi espíritu que tengo que tirar el otro pie para atrás porque no voy. Y yo digo, ¿en serio, Señor? Sí, en serio. Y me suelta, entonces usted sabe lo que yo tengo que hacer. Irme a poner allí en mi lugar santísimo. El lugar, oiga bien, el lugar santísimo, no el lugar santo, el lugar santísimo que mucha gente perdió el norte hoy, que ya no lo tienen. Entonces tengo que ponerme y decirle, Señor, perdóname, porque antes de decir que sí, debí preguntarte, porque no sé lo que a mí me va a pasar por ahí, porque tú conoces mi futuro, yo no lo conozco. Y si Dios no permite que yo vaya, es porque Él conoce lo que se va a dar por ahí. Yo no lo conozco. Y esto es lo que usted y yo tenemos que entender. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad de nuestras acciones, ya sean buenas o malas. Pero hay una dirección total que usted y yo tenemos que seguir y es la de Él. Por eso fue que se nos dejó al Espíritu Santo. Ahora, si las iglesias no quieren conocer al que debemos conocer de verdad, que es al Espíritu Santo, el que escudriña la verdad que está en el corazón del Padre y la trae a nosotros, entonces tenemos un problema. Y esto es un concepto fundamental entre la filosofía. Hay un derecho, oiga bien, dentro de la religión, dentro de la teología, que se contrapone con lo personal, frente a las limitaciones impuestas por el entorno, por tu derredor, por tu alrededor. Y esto de verdad, nosotros tenemos que aprender a discernirlo. Usted hoy está aquí. No es para hacer lo que usted quiera, no es para hacer lo que yo quiera. Nosotros estamos puestos por Él. Usted, aparte de ser llamado o llamada, usted fue escogido.
Y no fue porque usted y yo hicimos algo, es que tampoco lo merecimos, fue por pura gracia. Entonces ya no se debe usted a su esposo ni a sus hijos. Ellos pasan en tercer, cuarto, quinto plano, si acaso, porque en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, sexto, séptimo, hasta el décimo está Dios en mi vida y hasta en todo. Eros y Nicole, usted le va a sonar duro esto, están en el rabo de la vaca hoy y eran los primeros en mi vida una vez. Entonces, cuando el Señor a mí me enseñó esto, fue como que a mí se me les rompió literalmente el corazoncito en 50,000 pedazos. ¿Cómo, señora? Sí. Entonces, cuando yo le expliqué esto a mi hija, y con esto voy a cerrar porque ya son las 8. Cuando yo le expliqué esto a mi hija, me dijo, ¿cómo va a ser, mami? Es que ya tú no me amas. Digo yo, claro, mi amor, yo ahora te amo más delante de mi esposo, de mi amado. Digo, claro, ahora yo les amo más porque he aprendido a verlo a ustedes como el Señor me ha enseñado a verlo, como Él me ve a mí. ¿Y cómo me ve Dios a mí? ¿Cómo me ve el Señor a mí? Como un alma que tiene que ser arrebatada a todo costo, porque el alma que Él quiere tanto salvar es el alma que está en mí que se quiere perder. Usted no sabía eso. Entonces, ahora yo no veo a Nicole como hija mía. Ese regalo me lo dio Dios. Le pertenece a Él porque dice la palabra que es su herencia. Entonces, ahora yo la veo como Dios me ve a mí, como Jesucristo me está enseñando a ver a los demás, como almas que tienen que ser guardadas. Oiga bien, para eso nos trajo el Señor aquí. Tú tienes que guardar a tu familia, tú tienes que dar ejemplo, yo tengo que hacer lo mismo. O sea, yo no puedo estar sentada aquí predicándote a ti algo que yo no lo estoy viviendo con los míos, los de adentro. ¿Y cuáles son los de adentro? Primeramente, mi primer ministerio, mi familia. Porque yo no puedo venir a organizarte a ti sin yo organizar mi familia. Yo no puedo venir a decirte a ti que la salvación es gratis sin yo predicarle a Ero y a Nicole que Jesucristo murió por ellos dos. Un hombre que no, que decía que no había Dios, que dónde estaba Dios. Era Antonio Calzacha, un hombre completamente ateo. No dije que a mitad, no, es que decía que no, es que no, que él estaba en eso, él decía que no. Yo decía, bueno, Señor, yo no sé cómo es que yo me voy a ganar este hombre para ti. Y Dios lo hizo, y Dios lo hace, porque Él es soberano. Eso no se trata de ti, no se trata de mí. Y se trata entonces cuando nosotros queremos tomar en nuestras manos y nosotros gesticular, es como se llama, manipular la soberanía de Dios y enclaustrar a Dios en esta taza. Óigame, es difícil. Entonces, eso es lo que ha pasado, que nosotros hemos enjaulado a Dios, lo hemos puesto en un lugar y no dejamos que Él sea quien es desde antes de la fundación de este mundo. Padre, te doy gracias por este tiempo, por este momento. Bendecimos tu nombre. Y te damos gracias por esta palabra, mi Dios, que el enemigo no se robe esta palabra, que nosotros seamos no solamente oidores, sino también hacedores de ella y que entendamos que tenemos una responsabilidad moral, pero también tenemos una responsabilidad, mi Dios, delante de ti, que tenemos una responsabilidad delante de aquellos que nos están mirando, Señor, para señalarnos, que seamos ejemplo, mujeres y hombres de impacto para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Nos vemos el lunes próximo con esta enseñanza tan poderosa. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Si el Señor no ha venido en esta semana, nos vemos el lunes. Si vino, pues que sea lo que Él quiera. En el nombre de Jesús.